Vamos a empezar. Buenos días o buenas tardes, según la ubicación desde donde nos estén viendo. Soy Mónica Ramírez, coordinadora del Grupo Bilingüe de Apoyo de la Fundación Nacional de Esclerodermia. Nuestro firme compromiso con la educación nos llevó a organizar este evento virtual con el objetivo de brindar beneficios a la comunidad de pacientes con esclerodermia. La Fundación Nacional de Esclerodermia desea dejar en claro que no respalda ningún medicamento, tratamiento, ensayo clínico o estudio mencionado durante esta sesión. Nuestro objetivo es proporcionar información para mantener informada a la comunidad sobre las diversas opciones disponibles. Dado que la esclerodermia puede manifestarse de manera diferente en cada individuo y su gravedad puede variar, es fundamental un enfoque de tratamiento médico personalizado. Por lo tanto, recomendamos encarecidamente que cualquier medicamento o tratamiento sea discutido y evaluado en profundidad con el equipo médico de cada paciente, garantizando así una atención y tratamiento adecuado a las necesidades individuales. Queremos expresar nuestro más sincero agradecimiento a todos los que nos acompañan hoy, tanto dentro como fuera de los Estados Unidos. Su interés y compromiso con nuestra labor son invaluables. Me es grato presentar a Sonia Vega, paciente con esclerodermia de Puerto Rico, quien será copresentadora en este evento. Buenos días a todos. Es un placer darle la bienvenida a la ponencia de hoy, recién diagnosticado con esclerodermia, lo que necesitas saber. Tenemos el honor de contar con la destacada participación del doctor Óscar Soto Raíces, especialista en medicina interna y reumatología. El doctor Óscar Soto Raíces obtuvo su licenciatura en medicina de la Universidad Central del Caribe en Puerto Rico. Completó su especialidad en medicina interna en la Universidad del Sur de la Florida, Tampa, y su subespecialidad de reumatología en la Escuela de Medicina de la Universidad de Emory en Atlanta, Georgia. El doctor Soto Raíces trabajó en la práctica privada en Florida y luego como miembro de la Facultad de la Escuela de Medicina de la Universidad de Emory en Atlanta, Georgia, donde obtuvo el grado de profesor asistente en el 2000. En el 2003 regresó a Puerto Rico y comenzó su práctica privada en San Juan, desempeñándose también como profesor asistente en la Escuela de Medicina de Ponce hasta el 2004. Posteriormente fue profesor asistente en la Escuela de Medicina del Recinto de Ciencias Médicas de la Universidad de Puerto Rico. El doctor Soto Raíces ha escrito numerosas publicaciones para el público general y médicos y ha contribuido como autor en libros de texto de medicina interna y reumatología. Además, es consultor y conferencista para diversas compañías farmacéuticas y ha sido ponente en numerosos congresos médicos. Fue presidente de la Asociación de Reumatólogos de Puerto Rico y es miembro fundador, primer y actual presidente de la Fundación Puertorriqueña de las Enfermedades Reumáticas. Actualmente se desempeña como director médico de Mindful Rheumatics y del Centro de Investigación Clínica Mindful Medical Research. Bienvenido, doctor Soto. Muchas gracias. Buenos días a todos. Para mí realmente es un gran honor poder dirigirme a ustedes en la mañana de hoy y les agradezco a todos los que ya están conectados. Gracias, Mónica, por la invitación para poder hablar sobre este tema tan importante y a todos en el National Scleroderma Foundation por darme la oportunidad de dirigirme a ustedes. En la mañana de hoy, lo que les voy a estar presentando es un poco, ¿verdad? De forma bastante amplia, hablar sobre la esclerodermia y qué entender y esperar, especialmente cuando se tiene un diagnóstico y cómo entender la condición para poder navegar, ¿verdad? Con lo que uno va a tener que trabajar en el futuro. Y la esclerodermia es simplemente una condición que es sistémica, autoinmune, crónica, que afecta el tejido conectivo. Y hay muchas enfermedades de tejido conectivo que el origen es bastante parecido. Usualmente el sistema inmune que nos protege de infecciones, que nos protege de cosas externas, pierde regulación y al perder regulación
empieza a producir inflamación de forma no regulada, sin medida, y se convierte en algo crónico, y esa inflamación se va a dirigir a algún sitio. En el caso de la esclerodermia, la inflamación termina causando endurecimiento y engrosamiento de la piel y en algunos casos órganos internos. Esto es lo que hace que entonces nosotros la clasifiquemos o diagnostiquemos a los pacientes con esclerodermia, pero es una enfermedad de tejido conectivo autoinmune crónico, a eso nos referimos. Y existen básicamente dos tipos, así a grandes rasgos, aunque en la mayoría de las condiciones autoinmunes crónicas de tejido conectivo, como la esclerodermia, el espectro es bastante grande y todo el mundo a veces presenta de forma un poco distinta, igual que la severidad no es igual para todos. Pero existe lo que llamamos la esclerosis sistémica limitada, que afecta la piel, algunos órganos internos como el pulmón, tracto gastrointestinal, en donde la progresión es un poco más lenta, y ya cuando hablamos de esclerosis sistémica difusa, estamos hablando de que la afectación, el endurecimiento de la piel es bastante amplio, cubre muchas áreas, y puede involucrar órganos internos de forma un poco más rápida. La progresión es más rápida y un poco más severa, como el corazón, los pulmones y los riñones. Síntomas comunes de la condición es ciertamente lo más visible, lo más característico es el endurecimiento de la piel, que se vuelve, hay engrosamiento, se vuelve más rígida, menos flexible. El fenómeno de Raynaud, que es bastante común, muy común en esclerodermia, es un síntoma donde los dedos de las manos y a veces los pies también, que son áreas frías en el cuerpo, responden, es una hipersensitividad al frío, y a veces no tiene que ser un frío extremo, y ocurre vasoconstricción o se cierran, por decirlo así, estas pequeñas arterias o arteriolas de los dedos, impidiendo que haya buen flujo de sangre a ese dedo, o a esos dedos, o a esa extremidad, lo que resulta entonces en cambios de coloración. Al la sangre no fluir bien en ese dedo, entonces se puede tornar azul, oscuro, rojo, blanco, y dependiendo de la reacción y el tiempo que uno se exponga al frío, pues puede ocurrir, puede uno tener esa variación en color. Y ciertamente esto molesta, puede causar dolor, y aunque debería ser algo que puede ser pasajero, porque si uno calienta sus manos esto debe mejorar, pero en condiciones de frío extremo, o cuando las personas, vamos a decir, están en el invierno afuera, esto puede persistir, y no queremos que persista, porque si no llega suficiente circulación al tejido, que es lo que ocurre, pues se puede dañar el tejido, y podemos hablar de eso un poquito más adelante. También problemas digestivos, dificultad para tragar, reflujo acídico, o sea, ese reflujo esofagial con acidez es bastante común, y también algunos problemas intestinales por motilidad, o sea, problemas para digerir el alimento. También son cosas que se pueden ver en la esclerodermia, y hay que saber que si esto está ocurriendo, siempre es bueno buscar esa ayuda, hablar de los síntomas con su médico para buscar al especialista correcto o el estudio correcto para ver si realmente esa acidez o ese malestar estomacal o intestinal está asociado a la esclerodermia, porque el reflujo, por ejemplo, gastroesofagial, es bastante común aún en personas que no tienen esclerodermia. Por eso es importante comunicarlo y hacer el estudio de motilidad. Hay varios estudios que se pueden hacer para diagnosticar esto. También puede ocurrir dificultad respiratoria. La afectación del pulmón es bastante común. ¿Por qué? Porque también puede haber inflamación en el pulmón, y esa inflamación en el pulmón puede llevar a endurecimiento también del pulmón, como en la piel, pero en este caso se manifiesta como fibrosis pulmonar. Le llamamos fibrosis pulmonar, pero no es otra cosa que ese endurecimiento que vemos en la piel, que también puede ocurrir en el pulmón. E igual puede haber hipertensión pulmonar, que ya envuelve también el corazón, y cómo bombea la sangre hacia el pulmón, y cómo el pulmón la registra y aumentan las presiones, y puede causar entonces más que nada dificultad respiratoria. También dolor articular y muscular es común,
Dolor e inflamación en las articulaciones, en los músculos también es frecuente. Igual recordando que esto es una condición sistémica que no solamente afecta una sola cosa, sino que puede afectar muchos órganos a la vez. Y no todas estas cosas van a pasar al mismo tiempo, ni van necesariamente a ocurrir en todos los pacientes, como les decía, un espectro bastante grande, pero es importante entenderlas porque igual la clave aquí me parece a mí, o lo más importante es que si uno tiene alguno de estos síntomas, es bueno entenderlos para comunicarlos. Siempre es bueno comunicarlos para que se haga una buena evaluación médica y se pueda determinar si estos síntomas son relacionados a la esclerodermia o no. Para hacer el diagnóstico, entonces, hacemos historial clínico y examen físico, como muchas de estas condiciones. La clínica es muy, muy importante porque miramos la piel, tenemos formas de saber si la piel, hay endurecimiento de la piel o no. Buscamos síntomas como el fenómeno de Raynaud, el dolor de las articulaciones, miramos esas articulaciones para ver si están inflamadas, para ver si duelen al tacto. Buscamos cosas como la dificultad para tragar o problemas respiratorios, como les mencionaba. Son cositas que buscamos en las manos cuando el paciente tiene Raynaud de forma bastante recurrente o consistente. Buscamos no solamente los cambios en la piel, sino buscamos a ver que no hayan ulceritas, en algunos casos calcificaciones que puede haber en el músculo o en los dedos. Son cosas que nos alertan a nosotros y podemos entonces con eso ir montando ese diagnóstico. Y digo montando porque requiere no solamente el historial y la clínica, sino nos podemos ayudar de muchas cosas, imágenes, laboratorios, que es lo que le voy a presentar ahora. Muchos de los pacientes tienen un ANA positivo y a veces pensamos en ANA si han oído de esta prueba, que es un anticuerpo en contra del núcleo, anti-nuclear antibody, por eso las siglas de ANA. No es específico para esclerodermia, pero sí muchos pacientes lo tienen. Este anticuerpo realmente es muy común en enfermedad de tejido conectivo, se asocia más al lupus, ¿verdad? Pues ya es casi eh, por historial, pero también está muy presente en pacientes con esclerodermia. Hay anticuerpos más específicos, como el que ven acá, el anti-SCL70, es un anticuerpo en contra de isomerasa 1. Está bastante presente en pacientes con especialmente esclerosis sistémica difusa, y el tenerlo nos ayuda. El no tenerlo, el no tener estos anticuerpos no descarta la condición, pero el tenerlos nos ayuda a entenderlo, a solidificar ese diagnóstico y a entender también quizás la posible progresión o hacia dónde va la condición. Pacientes que tienen este anticuerpo positivo tienen más riesgo de tener esclerosis sistémica difusa y tienen usualmente mayor problemas o mayor incidencia o riesgo de tener afectación pulmonar. Por eso los anticuerpos nos ayudan, nos mantienen acá, en el lado de acá de nosotros, tratando de seguir al paciente de forma consistente y enfocándonos en las posibles causas, la posible progresión, debo decir, en este caso, que sea una condición difusa o que haya envolvimiento de pulmón. También anticuerpos anticentroméricos se asocian frecuentemente a esclerosis sistémica limitada, con un menor riesgo de afectación pulmonar o hipertensión pulmonar, y anticuerpos de anti-RNA polimerasa 3, que igual se asocian o se ha visto una mayor incidencia de los pacientes que tienen estos anticuerpos en una esclerodermia difusa con un inicio bastante rápido. Igual, estas son cosas que se las presento para que sepan que existen, pero para que entiendan que quizás le van a hacer esta batería de anticuerpos y lo que se hace con esto es ayudarnos a nosotros a tener quizás una idea de hacia dónde puede ir dirigiéndose esta condición. Igual, esto no son cosas absolutas, pero lo que estamos hablando es que los pacientes que tienen estos anticuerpos tienen mayor incidencia de estas cosas y nos ayudan a seguirlos. Igual, hacemos pruebas de función pulmonar y siempre es bueno hacerlas de base, una espirometría para ver la capacidad del pulmón, la función respiratoria, para entender si hay inflamación o no, entender si hay pérdida de capacidad pulmonar. Nos ayuda a predecir si hay inflamación y si se está desarrollando algún evento de fibrosis pulmonar. Y ciertamente la hipertensión
pulmonar, porque es algo que también eh, tenemos muy en cuenta. Igual, en esa línea podemos hacer tomografías computarizadas, OCT, OTC de alta resolución para detectar cambios de inflamación o de fibrosis en el pulmón. Y siempre estamos pensando en la fibrosis, pero lo que buscamos inicialmente no es necesariamente conseguir fibrosis, sino conseguir algún foco de inflamación en el tejido del pulmón, porque eso nos ayuda a dirigir también el tratamiento y a evitar la fibrosis, que es lo que queremos hoy. Lo importante de todo esto es tener un cuadro claro para tratar de estar un paso adelante de lo que pueda pasar. Si ya hay inflamación en el pulmón, vamos dirigiendo nuestro tratamiento con medicamentos que puedan controlar eso para evitar la fibrosis, porque la fibrosis viene como secuela de esa inflamación inicial. Igual usamos ecocardiogramas para detectar signos de hipertensión pulmonar. Se puede medir la presión. Igual a veces, si hay sospecha de hipertensión pulmonar, hace falta hacer un cateterismo del lado derecho, que es lo que es más específico para esa hipertensión pulmonar, pero se empieza de base con un ecocardiograma para ver que todo está bien. También se puede hacer capilaroscopía del pliegue ungueal. Se mira la base de la uña con un microscopio y usualmente se pone algún tipo de aceite para ver cómo se ven esos capilares, y especialmente personas que tienen Raynaud's y cambios ya en la piel, ese ensanchamiento o la pérdida de esos capilares nos ayudan a confirmar también lo que está pasando. La biopsia de la piel no es realmente algo que se hace mucho. eh, no hace falta realmente ese engrosamiento de la piel hacer una biopsia, pero la dejé ahí porque en algunos casos, si se complica con algo pues a veces queremos estar seguros que no hay otra causa para ese engrosamiento de la piel. Hay otras cosas que pueden causar engrosamiento de la piel, que no necesariamente es esclerodermia, y en esos casos, en pacientes que tienen diabetes, pacientes que tienen algún tipo de infección, pacientes que tienen algún tipo de malignidad, que son cosas que pueden causar engrosamiento de la piel de forma parecida, en algunos de esos casos entonces hace falta hacer una biopsia para excluir, pero ya cuando uno tiene todos los elementos para pensar en esclerodermia, no necesariamente. Se evalúan los órganos internos, como les decía. También miramos laboratorios para función renal. La función renal puede estar afectada y va muy ligado a la presión arterial, por lo tanto, son cosas de base que tenemos que siempre mirar, igual que el tracto gastrointestinal, como les decía. Existen unos criterios de clasificación bastante específicos que han sido puestos en conjunto con el Colegio Americano de Reumatología y la Liga Europea contra el Reumatismo. Y eso los usamos más que nada, no solamente para confirmar el diagnóstico, sino para clasificar los pacientes, más que nada para estudio. Casi los criterios de clasificación se usan mayormente para cuando queremos crear un grupo o un cohorte de pacientes específico y seguirlos usualmente para investigación. Eso nos ayuda a clasificar los pacientes de forma muy estricta. Cuando uno hace el diagnóstico, mira estos criterios ciertamente, pero no necesariamente todo el mundo tiene que tener los criterios específicos para hacer el diagnóstico o para sospecharlo y seguir a este paciente como si lo tuviera para ver cómo se desarrolla. Lo otro importante de estas condiciones es que un paciente, por ejemplo, que tiene Raynaud's y tiene quizás cambios en la piel, pero muy leves o quizás no estamos muy seguros de lo que está pasando, hay que seguir a este paciente para ver qué es lo que se desarrolla, hay que hacerle todos los demás laboratorios y las demás pruebas, pero si no encontramos nada, no necesariamente vamos a decirle al paciente que no va a pasar, sino vamos a ser cuidadosos la mayoría de las veces y vamos a seguir al paciente. Cuando hablamos de tratamiento, igual les comentaba que el tratamiento va a dirigirse dependiendo de lo que esté pasando con el paciente en ese momento en particular. Y es importante entender esto porque no todo el mundo va a tener el mismo tratamiento. Hay cosas que sí se usan mucho, pero igual dirigimos el tratamiento al órgano que esté afectado. Si es la piel, eh,
pensamos en la piel. Si tenemos pulmón, el tratamiento cambia. eh, para el Raynaud's, y vamos a empezar con lo general realmente. Vamos aliviando síntomas vamos a prevenir complicaciones. Y cuando digo prevenir complicaciones, les hablo sobre, a lo que me refería cuando les hablaba del pulmón. Si hay pulmón envuelto y vemos algo de inflamación, vemos cambios en la función pulmonar, entonces lo que hacemos es tratar de buscar algún medicamento que pueda bajar esa inflamación para prevenir esa fibrosis pulmonar. Lo primero que van a ver acá en términos de tratamiento de forma muy general es inmunosupresor, porque lo que queremos es, una vez más, bajar esa inflamación y prevenir y evitar lo más que podamos ese daño a los órganos. La idea hoy en día, con todas estas condiciones de tejido conectivo, es bastante parecida cuando hablamos de tratamiento. Lo mismo para lupus, lo mismo para otras condiciones de tejido conectivo. Lo que buscamos es qué está pasando en el momento con el paciente y tratamos de buscar un medicamento o varios que vayan dirigidos a lo que está ocurriendo y tratamos de hacerlo lo antes posible, lo más temprano posible, en el desarrollo de esa inflamación en ese órgano u órganos en particular para prevenir que ese órgano sea afectado de forma crónica irreversible. Queremos tratar de mantener la función, ya sea del riñón, del pulmón, del corazón, del tracto gastrointestinal lo mejor posible con medicamentos. Así que los inmunosupresores los usamos más que nada para tratar de regular ese sistema inmune que les decía que pierde regulación, que es lo que lleva a esa inflamación. Por eso en general usamos inmunosupresores o inmunomoduladores de mucho tipo. Hoy en día no solamente usamos inmunosupresores, o sea, cosas eh, que limiten o supriman el sistema inmune completo, sino tratamos a veces de usar cosas un poquito más específicas. Y hacia ahí va dirigiendo toda la investigación más reciente en esclerodermia y otras condiciones de tejido conectivo, en buscar cosas bastante específicas. Por ejemplo, en esclerodermia ya hay medicamentos que bloquean, no solamente que suprimen el sistema inmune, sino que bloquean una proteína en particular, interleuquina 6, por decirles una, ¿verdad? Que es la que se ha estudiado, una de las que se ha estudiado y que sabemos que puede funcionar en algunos pacientes. Bloqueamos eso nada más para no tener tanta complicación de suprimir el sistema completo y tratar de entonces mejorar cosas como la piel o cosas como el pulmón. También tratamiento para Raynaud's, sí, eso es un poco más dirigido. Igual usamos vasodilatadores porque le decía que es vasoconstricción, o sea que se cierran esas capilares, esas arterias, así que tratamos de vasodilatar para que abran y pueda fluir mejor la sangre. Bloqueadores de canales de calcio, entre otros, porque todos son medicamentos que están dirigidos a aumentar el flujo sanguíneo a ese dedo, a esa área en particular. Y ahí hay muchas cositas que podemos usar, a veces hasta cosas tópicas, cremas que podemos usar, ungüentos. Fisioterapia para mejorar la movilidad de las articulaciones y la elasticidad de la piel. Ciertamente la terapia es importante para tratar de mantener ese rango de movimiento, especialmente cuando hay endurecimiento de la piel y ya vemos que toda el área se vuelve un poco más difícil de manejar. El mantenerla en movimiento y hacer ciertos ejercicios específicos puede ser de mucha ayuda y es algo que el paciente puede aprender a hacer también y forma parte de ese autocuidado que es tan importante, que de eso también les quiero hablar. Pero tratamiento pulmonar, igual, si los pulmones están afectados, como les decía, usamos medicamentos específicos y ya hay medicamentos también que están dirigidos a prevenir esa fibrosis. Igual en algunas ocasiones hay que usar oxígeno para suplementar la función pulmonar, pero igual lo que queremos es, una vez más, evitar llegar ahí y por eso buscamos cada día más alternativas. ¿Cómo entonces monitoreamos estos órganos cuando están afectados o cuando hacemos tratamiento? Y aún cuando no están afectados, tenemos que hacer cierto monitoreo. Lo que pasa es que no es el mismo, pero igual para los pulmones hacemos función pulmonar y hacemos ecocardiograma, hacemos cateterismo si es importante o si es necesario para
buscar hipertensión pulmonar. Con los riñones es fácil porque lo que monitoreamos es la presión arterial y pruebas de función renal de laboratorios son necesarios. La presión es algo que también tenemos que ir monitoreando de forma consistente. Y con el corazón, como les decía, ecocardiogramas, electrocardiogramas y en algunas ocasiones cateterismo. Importante el autocuidado, y por eso es importante entender estos conceptos básicos, ¿verdad? De las cosas que usualmente están afectadas. Cuando hablamos de Raynaud, hay que protegerse del frío. Pacientes con Raynaud deben proteger sus manos y sus pies del frío usando guantes, calcetines adecuados, evitando sitios muy fríos, y si es necesario estar en un sitio frío, usar la vestimenta apropiada, porque el frío puede afectar muchísimo. Evitar el estrés, como muchas de estas condiciones autoinmunes crónicas sistémicas, y especialmente las enfermedades de tejido conectivo, se ha visto una estrecha relación entre el estrés y muchas de la inflamación en general. Aquí dice que puede exacerbar el fenómeno de Raynaud, y yo se lo voy a ampliar un poquito más. Puede afectar quizás todo. Hay una relación que quizás no conocemos tan bien, pero que la vemos todo el tiempo entre niveles de estrés grandes, sostenidos, y cambios en el sistema inmune. Y queremos tener nuestro sistema inmune lo mejor regulado posible. Pero igual con el estrés también puede haber vasoconstricción. Y ahí en Raynaud es quizás el ejemplo mejor, y por eso siempre se menciona, porque hay estudios, estudios bastante viejos, hay estudios desde los 90 hablando del biofeedback o la retroalimentación para manejar el Raynaud, que es muy interesante, cómo uno puede entrar en este estado casi de meditación, pero guiada, para uno controlar el flujo de sangre hacia las extremidades sin tener que usar medicamentos. Esto es muy difícil de lograr, no siempre se logra, pero se ha podido lograr, se ha podido ver, especialmente en adolescentes, más que en adultos, que es muy entendible porque al pasar de del tiempo, de los años, tenemos tanto acá arriba que es difícil a veces concentrarnos o relajarnos, o poder llegar a este estado de conciencia donde podemos empezar a manejar las funciones en nuestro cuerpo. Pero es un buen ejemplo para tener en cuenta y entender que mientras más relajados estamos, podemos realmente enfocarnos en nuestra recuperación. Y por eso es importante también manejar el estrés, la ansiedad, depresión, y ya pronto les voy a hablar un poquito más de eso también. La nutrición es adecuada, una dieta equilibrada es importante, es clave para todo tipo de condición sistémica, crónica, inflamatoria, por muchas razones. Primero, porque hay dietas que son más inflamatorias que otras, o sea que hay dietas que pueden ser antiinflamatorias. En el caso de muchas de nuestras condiciones, la dieta mediterránea, para darles un ejemplo, es quizás la dieta favorita en términos de una dieta antiinflamatoria con suficiente antioxidantes y omega 3. Por otro lado, una dieta balanceada ayuda a mantener nuestro sistema inmune mucho más en control. No quisiera decir fuerte, por eso no queremos estimular nuestro sistema inmune, lo que queremos es regularlo. Así que el concepto es mantenerlo saludable. Y ciertamente el ejercicio es regular, como les mencionaba, la terapia física o ejercicio dirigido es importante para mantener una buena musculatura, para mantener flexibilidad en las articulaciones, y eso es muy importante también. El apoyo psicológico, y puse esto aparte porque es importante considerar esto, como les decía, el estrés a un nivel, ¿verdad? Vivimos con cierta cantidad de estrés que es necesario a veces para impulsarnos a hacer cosas. Sin embargo, tenemos que siempre mantener eso bajo control. El estrés, cuando impide que podamos funcionar bien, cuando se convierte en un problema de ansiedad o cuando tenemos depresión, que impide una vez más que podamos hacer nuestras funciones diarias, se puede afectar no solamente nuestra función de día a día, sino que puede afectar también nuestro sistema inmune. Pero por otro lado, el impacto emocional y psicológico, como dice acá, de vivir con una enfermedad crónica, es algo que no podemos subestimar, es algo que tenemos que entender, aceptarlo y trabajarlo. En muchas ocasiones
para muchas de estas condiciones hablamos también, y esto es muy importante, de un periodo de duelo. Siempre hablamos, no sé si han oído hablar de las etapas del duelo, cuando la gente pierde a un ser querido, que tiene que, no solamente se deprime y se pone muy triste, sino que tiene que, en algunas ocasiones uno pasa por muchas etapas de negación, de coraje, y luego depresión. Lo mismo ocurre en muchas personas cuando tienen un diagnóstico como la esclerodermia, que implica un cambio de estilo de vida, desde ahora hasta por siempre. Y no necesariamente malo, pero sí un cambio de estilo de vida. Y ahí es donde a algunas personas se les hace muy difícil eh, aceptar que van a tener que vivir con esta condición, una condición donde sabemos que no tenemos cada día más oportunidad de tratamiento y más cosas que podemos hacer, pero no tiene cura, y no sabemos cómo realmente controlarla, ni sabemos necesariamente cómo predecir a ciencia cierta todo lo que va a pasar en el futuro. Por eso es importante entender que este impacto emocional de todas esas interrogantes nos puede afectar, y por lo tanto es importante reconocerlo, ver dónde estamos y buscar ayuda, que es importantísimo si vemos que esto nos está afectando mucho, porque hay cosas que se pueden hacer. Ese apoyo psicológico de un terapista, de un psicólogo, de un psiquiatra, es en muchas ocasiones importantísimo para uno poder procesar esto, entender que uno tiene que vivir con esto, con esta condición, y que no necesariamente va a ser una cosa fatalista, y poder entonces moverse hacia adelante, porque igual ese estado de ansiedad o depresión podrían influir mucho en el desarrollo de esta condición y lo queremos mantener bajo control. Por eso es importante a veces ese manejo eh, de un equipo que no solamente incluye al reumatólogo, pero como les decía, a veces el fisioterapeuta o el terapista para terapia física, el cardiólogo, el pulmonólogo, y un profesional de salud mental. A veces ese team, ese grupo de médicos o profesionales de la salud es importante para que nos mantengamos saludables y esto pueda funcionar bien. Las últimas cositas que le quería decir, importante que cumplas con el tratamiento indicado. El seguimiento es importante, el no olvidarse que esto es una condición crónica. En algunos casos, la gente después de unos años se siente mejor o las cosas dejan de progresar. Todo eso puede pasar y es bueno, pero eso no implica que el tratamiento o el seguimiento se deba detener. Es importante siempre el seguimiento y cumplir con el tratamiento, porque igual lo que queremos es prevenir. Como les decía, el tratamiento anterior, usualmente lo tratamos de hacer temprano para prevenir daño como de fibrosis, ya sea en el pulmón, el riñón o el corazón. Por lo tanto, si detenemos ese tratamiento porque nos sentimos bien, permitimos que entonces eso progrese. Ya una vez hay progreso como de daño, como de fibrosis, ya no podemos revertirlo, solamente podemos tratar el síntoma. Por eso es tan importante ese seguimiento con su médico y adherirse al tratamiento. También algo que recomendamos es que las personas puedan tomarse su tensión arterial en la casa o su presión arterial en la casa. Hoy en día existen muchas formas de hacerlo muy sencillas, muchos aparatitos digitales que podemos obtener para mantenernos conscientes de cómo está esa presión arterial, y de estar elevada, entonces buscar ayuda. La nicotina, el fumar es malísimo, pero malísimo, pero malísimo para los pacientes con esclerodermia. Empeora el Raynaud porque puede inducir cambios de vasoconstricción, puede causar cosas como parecidas a Raynaud en gente que no tiene esclerodermia. Así que se podrán imaginar que cuando hay una predisposición para esa vasoconstricción en pacientes con esclerodermia, el cigarrillo lo hace mucho peor, igual que el daño que puede causar en el pulmón, que es le añade a lo que podría pasar con la inflamación de esclerodermia en el pulmón, y no queremos que eso ocurra. E igual, lo último que les voy a decir, que es importante, y es la razón por la cual hablamos de esto, para que entiendan los síntomas, las posibles cosas, y puedan siempre comentarlas, apuntarlas en algún lado, apuntar sus preguntas, comentarle sus síntomas a su médico, a sus proveedores de salud, porque no hay ningún síntoma o signo que no sea importante.
Por eso es importante siempre estar pendiente de lo que está ocurriendo, de cómo se sienten y siempre comunicarlo, porque nos puede dar a nosotros nos puede ayudar mucho a entender cómo se va desarrollando la condición y cómo vamos a ir manejando ese tratamiento para prevenir daño en el futuro. Por eso es importante el seguimiento y comentar siempre lo que está ocurriendo. Yo sé que en ocasiones uno va a una cita médica y el tiempo parece que es corto o uno no se siente preparado. Por eso muchas veces lo que les recomendamos a los pacientes es que lo vayan pensando de antemano, que vayan apuntando en algún lugar los síntomas o las cosas que le preocupan para que el día de la cita vayan con sus cosas listas, ¿verdad? Con una lista de cosas, me preocupa esto, me pasó esto, o me pasaron tales cosas, y entonces ya la conversación es más dirigida, más efectiva, y se pueden entonces evitar muchísimas cosas. Muchas gracias por permitirme estar acá con ustedes y abrimos a preguntas. Muchas gracias, doctor Soto, por su excelente exposición. Procederé a revisar las preguntas que nos han enviado al correo electrónico y las que han escrito aquí en el chat. Empezando con el micofenolato, ¿suprime todo o solo algunas proteínas? El micofenolato es lo que llamamos inmunosupresor, o sea que eh, no es muy específico. Sin embargo, tengo que decir que para ser un inmunosupresor es una herramienta muy importante que utilizamos porque se tolera muy bien, podemos jugar con las dosis para hacer suficiente inmunosupresión sin que cause otras cosas como por ejemplo mayor riesgo de infección, que son las cosas que nos preocupan, eh, pero puede ser muy beneficioso. Gracias. Otra de las preguntas que tengo en el chat es si para un paciente con esclerodermia eh, leve, sistemática leve, ¿cuánto tiempo debe el médico ordenar las pruebas para el avance de la enfermedad? Depende. Lo usual es que de inicio se hacen todas estas pruebas. Y si todo está bien, podrían hacerse a los 6 meses inicialmente, luego al año, si las cosas no progresan. Pero va a depender de los síntomas. Si hay síntomas que nos preocupen, usualmente a los 6 meses hacemos pruebas. La mayoría del tiempo se hacen al año si todo está estable o si no hay ningún síntoma nuevo. Muchísimas gracias por su respuesta. De las que nos han enviado al correo electrónico, ¿cuál es la complicación más grave en la esclerodermia? Wow. Yo no diría que hay una sola complicación la más grave. Ciertamente el pulmón, la fibrosis pulmonar puede ser muy grave, porque si tenemos demasiada fibrosis en el pulmón, pues obviamente no hay capacidad pulmonar, no se puede respirar. Pero igual, yo no creo que podemos decir que es una sola cosa, porque una hipertensión pulmonar severa puede llevar al mismo sitio y tiene otro origen. Igual una crisis renal, hipertensiva renal, puede ser también una cosa muy severa. Quizás son las tres cosas que les podría mencionar que pueden resultar ser mucho más severas y que podrían ser fatales. Gracias por contestar la pregunta. En el chat nos preguntan si para el reinado sirve el sildenafil y por cuánto Ajá. tiempo se debe tomar. Se puede tomar de forma indefinida. Sí funciona muy bien. Es un vasodilatador. eh, Vienen distintas nombres o marcas, pero él ayuda a dilatar y a algunos pacientes le funciona muy bien y se puede usar, no hay un límite de tiempo para usarlo. Si está funcionando, se puede seguir usando de forma crónica. Perfecto, muchas gracias. La siguiente sería, ¿la esclerodermia es una enfermedad hereditaria? No podemos hablar de que es una enfermedad hereditaria porque no hay esa relación entre familiares de primera generación, de papás a hijos. No vemos cómo se pasa de una generación a otra. Sin embargo, sí sabemos que existen cada día entendemos más la importancia de la genética. No tenemos necesariamente cómo hacer pruebas genéticas para esclerodermia, pero sí se ha visto que algunos
A veces nuestra genética o hay ciertos genes que nos predisponen a algunas condiciones de tejido conectivo como la esclerodermia. Lo que pasa es que igual no hay un gen específico que sepamos que es el particular e igual no es algo que sepamos que se puede pasar de una generación a otra. Claro, entendido. Gracias. Nos están preguntando si perdona cómo lo pronuncié. Ya lo veo, hidroxicloroquina, Sí, que ¿para el qué nombre se genérico usaba? es Plaquenil. Acá, en otros países puede ser distinto, pero la hidroxicloroquina o la cloroquina en algunos países también se usa no el hidroxi, sino la cloroquina. Son medicamentos bien interesantes, no lo mencioné anteriormente, así que agradezco esta pregunta porque es importante discutirlo. Se usa muchísimo, lo usamos mucho, mucho, mucho. Es un medicamento que se creó para tratar la malaria. Es un antimalaria de origen que ha resultado ser muy buen antiinflamatorio. También trabaja en ciertas partes del sistema inmune para regularlo. Por lo tanto, es algo que usamos mucho, mucho. Quizás no tenemos data de que evita daño progresivo en ningún órgano en esclerodermia. Sin embargo, lo usamos muchísimo porque a los pacientes les ayuda a sentirse mejor. Es un medicamento muy fácil de usar con muy pocos efectos secundarios, muy pocos efectos secundarios. Solamente mayormente lo que hacemos es revisar la visión porque hay posibilidad o se ha reportado daño a la retina con uso de Plaquenil, pero eso es muy raro y es prevenible si uno se hace un chequeo cada 6 meses con el oftalmólogo. Por eso se usa mucho. Muchas gracias por contestar la pregunta. También tenemos si hay algún avance en la medicación para tratar los dolores y la fatiga. Sí, y es una pregunta, vamos a ver cómo contesto esto. Es difícil porque lo primero, como les decía, puede haber dolor y fatiga asociado ciertamente a la inflamación sistémica de la esclerodermia. Sin embargo, lo más importante es comunicarle eso al médico y hacer una buena evaluación porque la fatiga y el dolor pueden tener distintos orígenes y entonces hay que buscar de dónde vienen y tratarlo, pero ciertamente son cosas muy tratables. La fatiga quizás es de las cosas que nos frustra un poquito más porque el tratamiento a veces es difícil encontrar qué es lo que lo causa, a veces es multifactorial, son muchas cosas causando la fatiga, pero tratamos de buscar qué es lo que ocurre y entonces usar algo antiinflamatorio, usar algún analgésico. El ejercicio, como les decía, ayuda mucho con la fatiga. Hay dos cosas básicas que pueden hacer para mantenerse con menos dolor y menos fatiga, y es el ejercicio y la buena alimentación y el descanso. También nos olvidamos, no lo mencioné anteriormente, que el descanso es importante, el descansar suficiente, el escuchar nuestro cuerpo. Cuando nuestro cuerpo nos dice, hoy no es un buen día para yo empujarme a hacer 40 cosas al día, hoy no, pues yo descanso un poco más y luego entonces lo combino con un poco de ejercicio y uno siempre mantenerse con una buena alimentación. Claro, muchísimas gracias. Nos enviaron una pregunta dice así, tengo afectado el estómago, padezco de gases, llenura, a veces la comida se me queda atorada y tengo que vomitar. ¿Hay algún tratamiento o tipo de alimentación específica que pueda ayudar en los problemas digestivos? Eh, ok, sí. El tracto gastrointestinal está muy frecuentemente envuelto cuando hay esclerodermia. Y lo que ocurre es que hay ese engrosamiento que vemos en la piel o puede ocurrir en el esófago y puede ocurrir en el intestino. Por eso entonces, si no hay una buena motilidad porque está engrosado y no se mueve bien, necesitamos que ese esófago se vaya moviendo para que pueda mover todos los alimentos. ¿Qué pasa? Cuando es lenta ese movimiento, la comida se queda ahí y se siente como que está estancada. Eso también es lo que hace que a veces haya ese reflujo esofágico, gastroesofágico, esa acidez. Eh, Ahora, el tratamiento para esto, quizás no tenemos el tratamiento óptimo todavía. Se hacen distintas cosas, se usan antiácidos, bloqueadores de histamina 2, con cosas como famotidina, por ejemplo, para manejar el síntoma. Eh, Desafortunadamente todavía no tenemos nada que nos ayude a necesariamente a aumentar la motilidad. Hay medicamentos que se pueden tratar, pero nada específico para esclerodermia. Sin embargo,
la mayoría en la mayoría de los casos podemos controlar los síntomas con alguno de estos medicamentos. También se ha intentado usar un dispositivo que le da un poco como de tipo de electricidad a un área específica del estómago, del intestino, para tratar de aumentar la motilidad, pero eso todavía no es algo que se usa todo el tiempo, que sabemos que es lo que va a quitar esto o le va a funcionar a todo el mundo. Vale, muchísimas gracias. De el chat nos escriben si el tratamiento con penicilamina resulta efectivo. Eh, no hay, es un medicamento que quizás ya no usamos mucho en estos últimos años, eh, precisamente porque no hay data de que sea un medicamento que consistentemente ayuda a los pacientes con esclerodermia. Pero igual, eh, en ocasiones usamos distintas cosas para ver qué es lo que le funciona al paciente en particular y uno se va moviendo, va tratando ciertas cosas y las va descartando si no funcionan. No, yo no podría decir que es lo que funciona, que se usa de forma muy estandarizada porque no tenemos mucha data, no tenemos data de estudios clínicos que nos diga que ese es el medicamento que ayuda. No, realmente no la tenemos, pero como no existe tantos medicamentos que tengamos en nuestro armamentario para esclerodermia, pues a veces se usan distintas cosas, es algo que sí ayuda a veces a regular el sistema inmune, por eso se ha usado, quizás ya no se usa tanto, pero es algo que se podría intentar. Entiendo. Muchas gracias. Nos enviaron una pregunta de, además de estiramientos, ¿qué puedo hacer en casa para ayudar con la rigidez de la piel, sobre todo en la cara y en las manos? Eh, el estiramiento es importante, como les decía, el ejercicio es importante, la humectación de la piel es importante, así que es importante mantener esa piel humectada, y que una buena loción, una buena crema de humectante ayuda, es importante. El, y voy a volver a cosas básicas porque es necesario. La buena alimentación ayuda a la piel, igual que protegerse del sol, que es básico, el bloqueador solar, protegerse dependiendo del área donde viva, más importante que en otros lados, pero yo diría que en todo el mundo la protección contra el sol es importante, el evitar la nicotina, el fumar es importante para la piel también. Gracias por contestar la pregunta. Otra pregunta que tengo es, soy paciente con esclerosis sistemática y padezco de múltiples alergias a medicamentos y alimentos. He sufrido numerosas crisis de anafilaxia. ¿Es parte de la enfermedad las alergias y qué puedo hacer para detenerlas? Am, no, realmente no es lo usual que esas cosas corran a la par y ciertamente presenta un reto al momento en que hay que escoger tratamientos, pero hay formas de hacerlo. De ahí yo creo que la clave es ese manejo multidisciplinario con más de un especialista a bordo. Yo tengo, por ejemplo, pacientes que tienen problemas parecidos y lo que hacemos es que los sigue el alergista a la misma vez y a veces cuando vamos a intentar un medicamento nuevo, pues está todo el mundo envuelto. A veces tenemos que usar medicamentos de forma distinta, ir titulando con dosis muy pequeñas y viendo cómo el paciente responde para que no llegar a causar esa reacción anafiláctica. Pero hay formas de hacerlo, pero no es algo que está directamente asociado a la esclerodermia. Muchas gracias. En el chat nos preguntan, ¿los antileucotrienos funcionan para la esclerodermia o para algún síntoma de ella? Bueno, ahí estamos hablando de cosas mucho más específicas del sistema inmune. Eh, y todavía no tenemos ninguna de estos compuestos que específicamente trabajen mejor para, para la piel, por ejemplo, es donde se han estudiado más. Y realmente no tenemos nada quizás aprobado
para el uso de esclerodermia porque no tenemos suficiente data todavía, pero son cosas que se están intentando. En esa área de tratamiento, lo único que hemos visto que funciona eh, mejor es como les decía, el bloquear interleuquina 6. Entiendo, muchas gracias. Otra de las preguntas que nos hacen es, ¿cuáles son los primeros síntomas para darme cuenta de que tengo fibrosis pulmonar? Mayormente va a ser el, la disnea, la falta uno va a sentirse fatigado, que no puede respirar bien, eh, y eso ocurre realmente antes de que ocurra la fibrosis pulmonar. Por eso es importante siempre comunicar esos síntomas. Si yo me siento corto de aire, si pienso que no estoy respirando bien, si me fatigo cuando estoy caminando un rato, hay que buscar ayuda, porque es fácil tener estos síntomas y siempre ocurren antes de la fibrosis. Ya cuando hay fibrosis, usualmente la pérdida de capacidad pulmonar es suficientemente grande como para que la persona se sienta falto de aire todo el tiempo. O sea que siempre ocurren síntomas antes que nos permiten buscarlos antes de que ocurra o cuando está en una etapa muy temprana. Muchas gracias. Por acá nos están preguntando si el síndrome de Sjögren es un síntoma de la esclerodermia o es una enfermedad diferente. Es una enfermedad diferente. Lo que ocurre es que en algunos pacientes ocurre a la par, más que nada en el lupus o artritis reumatoide, pero puede ocurrir con cualquier otra condición de tejido conectivo. Los pacientes que tienen Sjögren's, lo que ocurre es que tienen unos anticuerpos extras que los predispone a tener inflamación especialmente en las glándulas exocrinas, las que producen saliva, las que producen eh, 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 saliva y lágrimas. Por lo tanto, los síntomas más comunes es resequedad en la boca y en los ojos. También eh, Sjögren's puede ser un síndrome primario que puede tener hasta envolvimiento pulmonar, pero cuando es secundario a otra condición, vamos a decir un paciente con esclerodermia, también tiene Sjögren's. Usualmente la manifestación usual es resequedad en la boca y en los ojos y no es algo muy severo. Muchas gracias. La próxima pregunta que tengo es, ¿qué pruebas debo hacerme cada año para asegurarme de que mi enfermedad está bajo control? Sí, laboratorios es importante, es lo básico. Ese examen clínico, físico, con laboratorios, con una función pulmonar. eh, Quizás dependiendo de lo que ocurra en la función pulmonar, pues entonces ahí se puede eh, trabajar una imagen del pulmón, ya sea una radiografía o un CT, un TC, una tomografía computarizada. Pero básicamente lo más importante es ese esa evaluación médica para tomar la presión arterial, para hacer los laboratorios, para escuchar ese pulmón, porque lo escuchamos, lo ocultamos cuando estamos viendo pacientes y ahí a veces si vemos que no está claro, que hay algún sonidito que nos pueda sugerir que hay algún cambio de fibrosis, ahí hay que empezar a buscar actuar. Pero usualmente miramos esas tres áreas, corazón, pulmón y riñón, y cada año y las evaluamos. Muchísimas gracias, doctor. Como última pregunta, ¿conoce alguna investigación prometedora sobre esclerodermia que se esté llevando a cabo actualmente? Eh, Ahí se han estado tratando muchas cosas interesantes. Todavía yo no creo que haya nada específico. De las cosas que quizás les puedo mencionar, algo que les puedo mencionar que me pareció muy interesante son la investigación con las células CAR-T o CAR-T. Es un tipo de procedimiento en donde básicamente se hace un trasplante de las células del sistema inmune, se sacan las células del sistema inmune o se erradican con quimioterapia, como se hace para cáncer, por ejemplo. Y entonces
se le pone al paciente de vuelta no sus propias células, sino unas células ya programadas, unas células T, que son células del sistema inmune programadas para que ese sistema inmune se regenere o se convierta en un sistema inmune que pueda estar regulado. Es un concepto bastante novedoso. Se está usando el lupus más que nada, y en lupus tenemos pacientes que llevan ya 3 años de tratamiento, por lo menos fue lo último que vi en lo que se presentó en el Congreso Europeo ahora en el pasado junio. Pero igual hay una serie de pacientes, de un cohorte o un grupo de pacientes que se está siguiendo con este tratamiento, incluyendo pacientes con esclerodermia, que es muy interesante porque creo que vamos a estar aprendiendo cosas nuevas en el futuro no muy lejano sobre cómo trabajar con el sistema inmune para regularlo. Y ahora que les menciono eso, quiero mencionarles una cosita más, porque yo soy muy, lo he mencionado muchas veces y es porque creo mucho en el ejercicio, en la alimentación y en el descanso, como les decía. También vi unos reportes de unos estudios en este congreso pasado muy interesantes sobre la conexión de lo que llaman la microbiota intestinal o cómo está arreglado las células de nuestro intestino y cómo afectan la severidad, y en algunos casos había un corte de pacientes que se estaba siguiendo para ver cómo esto afectaba el desarrollo de la fibrosis pulmonar. Así que lo que nosotros, y la microbiota, o que no es otra cosa que un grupo, vamos a decir, como un ambiente celular intestinal saludable o particular, está muy asociado a veces con la inflamación que se produce en el sistema. Es otra área de investigación muy importante para las enfermedades de tejido conectivo, y lo que nos hace seguir pensando que lo que nosotros comemos y cómo se vayan, porque sí sabemos que lo que comemos hace que nuestra microbiota cambie. Y si nuestra microbiota o ese ambiente celular en nuestro intestino es más saludable, nos mantenemos más saludables y afecta ciertamente la inflamación, y podría, porque también hay esta teoría y se está estudiando, que podría ser la causa o el inicio de muchas de estas condiciones de tejido conectivo como la esclerodermia. Muchas gracias, doctor Soto. Le agradecemos por Placer. acompañarnos hoy y compartir su conocimiento y experiencia en este tema tan importante. Queremos recordarle que nuestro compromiso con la educación y el apoyo continuo a la comunidad afectada por la esclerodermia sigue firme. Estaremos encantados de seguir organizando eventos y actividades que promuevan el conocimiento, la solidaridad y el bienestar a todos los involucrados. No duden en ponerse en contacto con nosotros si tienen alguna pregunta adicional o si desean compartir sus comentarios sobre este evento. Sus opiniones son fundamentales para todos nosotros y nos ayudarán a mejorar y adaptar futuras iniciativas. Aprovechamos esta ocasión para extender una cordial invitación a todos los asistentes a nuestro próximo evento virtual, Enfermedades Reumáticas, donde trataremos temas como lupus juvenil, fibromialgia, artritis reumatoide y cuidado oral en esclerodermia el sábado 5 de octubre. Una vez más, gracias por ser parte de este evento. Esperamos seguir colaborando en el futuro. Que tengan una feliz tarde. Gracias. Gracias.